Estamos viendo imágenes de lo que todavía sucede en Ucrania y esta invasión rusa, bombardeos alrededor del este. Todavía esta guerra parece no tener final, más allá de que conversaciones siguen. Esta invasión rusa sobre Ucrania, sobre el este fundamentalmente, con un misil, ustedes están viendo, un misil que explota allí. Son imágenes muy sensibles, imágenes exclusivas. Fuerzas rusas que están bombardeando un hospital también, la segunda ciudad más poblada de Lugansk, y continúan estos embates, estos ataques. Impresionantes imágenes. Vamos a ver otro lugar donde continúa el ataque ruso. Y en este caso, bombardeos ucranianos sobre Rusia, ¿eh? Exactamente, fíjense cómo corre esta persona, se le escucha. Este es un audio desesperante. Allí intentando refugiarse de lo que son estos bombardeos de Ucrania sobre Rusia. Y esta guerra que ya casi va a cumplir 80 días y que lamentablemente parece no tener final. Y era impensado darse cuenta que estamos casi llegando a los 80 días de esta guerra. Vamos a charlar con Ignacio Utín para tratar de analizar cómo va a seguir esto. Hola Ignacio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, últimas novedades, porque uno trata de mantenerse a tono con lo que va sucediendo. Lamentablemente a esta altura creíamos que ya íbamos a estar en el final, pero no. Continúan las negociaciones, ahora todo tiene que ver con la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Los Estados Unidos, que también sigue tratando de tener un papel protagonista en esto. Alemania. ¿Cuál es el análisis que se hace con estas dos incorporaciones en las que se está avanzando? Bueno, es muy interesante este cambio rotundo de la tradición política tanto de Finlandia como de Suecia. Son dos países que son parte de la Unión Europea, los dos son parte de la zona Schengen, de la zona sin fronteras en Europa. Finlandia usa euros, son dos democracias consolidadas y además ya tienen acercamientos muy importantes con la OTAN. Vienen haciendo ejercicios conjuntos de hace muchos años, especialmente a partir de 1994, cuando se creó la Asociación por la Paz, que es un organismo de la OTAN con países europeos que están por fuera de la OTAN. Y no es lo mismo Finlandia y Suecia que Ucrania. Hablábamos en algún momento de que Ucrania no puede incorporarse a la OTAN porque es un país en guerra desde hace 8 años, es un país que no controla todo su territorio, tiene índices altísimos de corrupción, no tiene una democracia consolidada, pero Finlandia y Suecia tienen todo a favor. Claro. Lo único que tienen en contra, tanto Finlandia como Suecia, es el posible veto de otros miembros de la OTAN, particularmente Turquía. Turquía acusa tanto a Finlandia como a Suecia de albergar miembros de, por ejemplo, el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, que es una organización que Turquía considera terrorista. Entonces, existe la posibilidad de que Turquía vete el intento de Finlandia o de Suecia de acercarse a la OTAN. ¿Sería uno de los únicos? Hungría, puede ser que Hungría también lo haga. Hungría está lidiando con un acercamiento medio extraño con la Unión Europea. Es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, pero parece ir por otra línea Hungría. Tanto es así que se negó a aplicar las sanciones comerciales de la Unión Europea en contra del sector energético ruso, del gas ruso, del petróleo ruso. Y Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría,
parece cada vez alejarse más de la Unión Europea. No va a dejar la Unión Europea, no va a dejar la OTAN, pero él puede vetar también este acceso. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Zelensky tuvo contacto con senadores que estuvieron hace muy poquitas horas en Ucrania. ¿Qué papel está cumpliendo Estados Unidos ahora y en cuánto avanza, positiva o negativamente para llegar al final de esta guerra? Que más allá de todas las cuestiones estratégicas, comerciales, de territorio, tenía como, o por lo menos uno pensaba que iba a tener un final más próximo y no, y sigue avanzando y los días siguen corriendo, y no sé si en realidad hubo algún momento donde se pensaba que la guerra iba a terminar, porque los combates seguían de una manera muy intensa. Sí, los combates continúan y creo que al paso que venimos van a continuar por un periodo muy extenso. Me parece que la guerra está condenada en este momento al estancamiento y a extenderse indefinidamente. Porque uno no sabía, qué noticias eran reales y qué no, porque unas noticias te contaban los rusos, otras noticias contaban en Ucrania, la información era difusa, algunos hablaban del final, de que los combates estaban empezando a disminuir, pero no. No, no me parece para nada eso. Sí hay avances importantes de Ucrania. El ejército ucraniano está empujando a las fuerzas rusas, por ejemplo, hacia el este de Kharkiv. Kharkiv es una ciudad muy importante, no solo porque es la segunda ciudad más grande de Ucrania, sino porque está muy cerca de la frontera con Rusia. De hecho, hoy, hace algunos minutos apenas, sucedió algo medio extraño, que es que una unidad ucraniana alcanzó la frontera de Rusia. No hicieron nada, simplemente se tomaron unas fotos y dijeron acá estamos, pero que logren llegar a la frontera es un mensaje muy importante. De todas formas, continúan los combates, particularmente en este momento en la zona de Lysychansk, Severodonetsk y Rubizhnia, que son tres ciudades bastante importantes de la región de Lugansk. De hecho, Severodonetsk es la capital temporal, porque la ciudad capital, Lugansk, que le da el nombre a la provincia, está bajo control separatista. Entonces, desde 2014, Severodonetsk es la capital temporal de esa región. Y en este momento los principales combates están en esas tres ciudades, que están muy cerca, son parte de la misma área urbana. Ahora, vos me preguntabas por Estados Unidos. Hoy mismo Blinken, el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, estuvo en Berlín y se juntó en la capital alemana con los responsables de la política exterior de Alemania, de Francia y de Reino Unido. Y ayer se había reunido con Dmytro Kuleba, con el responsable de la política exterior de Ucrania. No sabemos bien de qué hablaron. Sí, viste que las reuniones tienen poca información. Sí, cada reunión muy que poca hay, información oficial. Muchísimos trascendidos, pero información oficial muy poca. Son de blindar bastante todo este tipo de información. Si bien Estados Unidos está jugando un papel central porque tienen ya bastantes días que se reúnen, la información está blindada, no se sabe. No se sabe si es bueno o malo lo que pasó, no hay mucha información. En principio lo que se dice, vienen diciendo lo mismo desde hace unas cuantas semanas, que el apoyo de la OTAN a Ucrania se va a mantener, mientras dure la guerra se va a mantener. Hoy el líder de la OTAN, Stoltenberg, dijo que Ucrania va a ganar esta guerra, que la va a ganar este año, que la OTAN va a apoyar fuertemente, que Ucrania va a lograr expulsar a las tropas rusas. Me parece que es más un deseo que un pronóstico, porque aún en el mejor de los casos, Ucrania puede hacer retroceder a las tropas rusas, pero recuperar todo el control de Ucrania, incluida la península de Crimea y todo el territorio del Donbass, no me parece posible, no por un largo plazo. ¿Qué pasa con Macron, que al inicio de este conflicto, de esta guerra, funcionaba a modo de negociador, o intentaba por lo menos funcionar a modo de negociador, que se manifestaba públicamente que había fracasado? Ahora, desde Ucrania, Zelensky, el presidente, lo acusa de decir que terminen esta guerra, que ceda el territorio, porque es la única manera de llegar al final de lo que está pasando. Sí, Macron quedó un poco en offside, porque intentó, desde noviembre hasta febrero, intentó mediar, intentó negociar, viajó a Moscú, viajó a Kiev, se reunió con todo el mundo. De hecho, 2 días antes de la invasión había anunciado que iba a haber una reunión, una cumbre entre Zelensky y Putin que estaba en París. Exacto, y que estaba casi todo cerrado para que no haya guerra. Ese era el mensaje. Y no pasó. De alguna forma Macron, yo creo que quería reemplazar a Angela Merkel como la figura más importante de la Unión Europea, pero no pasó. No pasó. Hoy por hoy ni a Ucrania ni a Rusia le interesa una mediación. Una mediación que ha propuesto el Papa Francisco, que ha propuesto Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía.
ni Ucrania ni Rusia van por la mediación. Rusia insiste en que hay negociaciones bilaterales que no se interrumpieron nunca, Ucrania dice que esto no es cierto, pero de todas formas Zelensky dice que la única persona con la que él quiere hablar es con Vladimir Putin. Y Vladimir Putin no está dispuesto, claro, porque no quiere hablar con él. Ya están las negociaciones dadas. A veces uno entiende que esto es un conflicto con muchísimas aristas, difícil de entender, pero claramente hay una cuestión de comunicación de dos personas que no se quieren sentar a hablar. Sí, yo Entonces, diría que... es como que, a ver, sí hay todas cuestiones que tienen que ver con el territorio, estratégicas, comerciales, pero ahí ya no, es como que no se va a llegar a un acuerdo porque no quieren ni siquiera hablar. Bueno, Zelensky quiere hablar con Putin, pero Putin no lo ve como un interlocutor válido, no le interesa Zelensky en absoluto. Y bueno, cuando decía que solo era un actor, y bueno, toda la cuestión de desprestigio para el presidente. Y será solo un actor, pero lo era hasta 2019. Desde 2019 es un presidente, es un jefe de Estado y que está llevando adelante una guerra, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Sí, por supuesto. Pero no hay ninguna posibilidad de negociación en este momento, no hay interés en una mediación. Entonces, si no hay interés en mediación, no hay interés en negociación, no hay posibilidades de que Ucrania expulse a todas las tropas rusas, no hay posibilidad de que Rusia recupere o aumente el control del territorio en Ucrania, la guerra no puede terminar de ninguna forma. No hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de victoria. No hay posibilidad de que la guerra termine. Claro. No hay otra opción. ¿Cuál es la situación ahora de la gente que ha quedado varada, que está viviendo en distintos lugares? Es una situación humanitaria bastante crítica. Bueno, más de 6 millones de personas se fueron de Ucrania. Claro. En general a países de la Unión Europea, Polonia como principal destino, pero también Rumania, también Eslovaquia, también Hungría un poco más lejos. Se ha ido mucha gente. También hay gente que ha vuelto. Porque, por ejemplo, los ataques a Kiev ya no son tan frecuentes. Exacto. Sigue habiendo ataques a la capital, pero ya no son tan frecuentes como en las primeras semanas. Entonces mucha gente volvió. De hecho, reabrieron las embajadas en la capital ucraniana. Pero aún así, más de 6 millones de personas se fueron. Sí. Y aparte la situación sigue siendo crítica en cuanto a alimentos, en cuanto a energía. A ver, quien haya regresado a su vivienda hay que ver en qué estado estaba, de qué manera va a poder vivir. Son varios los puntos también a analizar y lo que me preocupa y entiendo que debe ocupar a todo el mundo desde tu experiencia y de tu análisis es esta fecha que no existe para una finalización. Hace algunas semanas uno entendía de que había una negociación, incluso en muchos portales y lugares del mundo hablaban del fin de esta guerra, ya no se ve eso. No, yo creo que esta guerra está condenada al estancamiento. Y esto ya no solo es muy grave para Ucrania, que es claramente la principal víctima, sino también para todo el resto del planeta, porque Ucrania produce mucho alimento. Produce trigo, produce maíz, produce girasol, y hoy por hoy los puertos están cerrados. La principal salida de los productos agrícolas ucranianos son los puertos de Odessa, por ejemplo, en el Mar Negro, el puerto de Mariúpol, en el Mar de Azov. Esos puertos están cerrados y eso, por supuesto, que repercute en los precios, en los alimentos a nivel global. Muy probablemente lo vamos a ver más temprano que tarde. No solo el aumento del precio del trigo, que ya lo vemos, sino escasez. Escasez a nivel global. Empezando por Europa, siguiendo por África y en algún momento nos va a llegar también a nosotros. Sí, sin duda que nos va a llegar. A ver, a veces pensamos y decimos, bueno, está pasando muy lejos. Desde el propio gobierno nacional nos dijeron que parte de la inflación, no toda, vale aclararlo, tuvo que ver con lo que estaba pasando con la guerra en Ucrania. Por cuestiones que tuvieron que ver con el alimento, ha afectado a nivel mundial, a todo el globo. O sea, es imposible que no afecte en un mundo globalizado como vivimos. Sí, claro. Y en algún momento, aún sin un acuerdo formal de armisticio, de cese al fuego, de paz, en algún momento vamos a tener que arreglar de alguna forma que se abran esos puertos. Los puertos de Mariúpol, el puerto de Odessa, porque no es que Ucrania dejó de producir. Ucrania sigue produciendo alimentos, es un gran exportador de alimentos, no solo para Europa, sino para todo el planeta. Y que no se pueda exportar en este momento es muy grave para todo el continente y para todo el resto del planeta. Gracias, Ignacio, súper claro. Gracias por aclarar todas las dudas o por que intentemos entender. Lamentablemente, como decís vos, falta mucho. Yo lo entendía así, pero uno siempre quiere hablar con especialistas. Ojalá se terminara la guerra pronto, porque ver un país en guerra no está bueno para nadie. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Que estés bien.